Vamos entonces ahora a analizar cómo se comporta un gas, específicamente el aire que se encuentra encerrado en un neumático de un vehículo. Vamos a hacer consideraciones de que este gas se comporta, o este aire lo podemos analizar como un gas ideal. El neumático de un automóvil está lleno a presión manométrica de 200 kilopascal a 10 grados Celsius. Después de conducir 100 kilómetros, la temperatura dentro del neumático se eleva a 40 grados Celsius. ¿Cuál es ahora la presión dentro del neumático? Bien, tenemos un problema donde vamos a considerar que el aire que está dentro del neumático es un gas ideal, tiene ese comportamiento. Y para eso, por supuesto, utilizaremos la ecuación de estado del gas ideal que vincula a las coordenadas termodinámicas presión, volumen y temperatura. Realmente la presión que estamos teniendo a 10 grados Celsius dentro del neumático es la presión manométrica. Esa presión manométrica es de 200 kilopascal. Cuando la temperatura aumenta después de haber rodado 100 kilómetros, evidentemente la presión de este gas va a cambiar. Debemos estar claros de que, no conocemos ni el volumen ni el número de moles, pero lo podemos considerar constante. De manera que si hacemos un trabajo algebraico acá, nos daremos cuenta, pasando esta temperatura para acá, vamos a ver que NR queda acá, el volumen pasa dividiendo y que este término que tenemos aquí lo podemos considerar constante. De manera que conseguiríamos una relación entre antes y después del cambio de temperatura. O sea, como es constante, podemos decir que la presión antes y la temperatura antes va a ser igual a la presión después entre la temperatura después de haber conseguido, haber rodado esos 100 kilómetros que consigue ese aumento de temperatura. Fíjense que estamos trabajando con la presión manométrica, por lo tanto, para poder poner la presión absoluta aquí, tendríamos que decir que la presión absoluta será la presión manométrica, vamos a ponerle así, más la presión atmosférica. Eso implica que nuestra presión manométrica, que es 200, le tenemos que sumar la presión atmosférica, como estamos en kilopascal, serían de alrededor de 101 kilopascal. Por lo tanto, nuestra presión 1 absoluta acá sería de 301 kilopascal. Y ese será el valor que utilizaremos aquí. ¿Qué es lo que queremos buscar? La presión después de haber aumentado la temperatura sería P2. Sería, despejándola de aquí, T2 sobre T1 por P1. T2 que está dividiendo, lo tenemos en el otro término multiplicando. Haciendo la sustitución, nos quedaría que la presión 1 sería 301, la temperatura 2, 40 grados Celsius, y la temperatura 1 serían de 10 grados Celsius. Cuando realizamos esta operación, nos da un resultado, lo tengo anotado por acá, de 333 kilopascal. Esta sería la presión absoluta. Para conseguir la presión manométrica, pues entonces tendríamos que restarle a esto la presión atmosférica, que sería 101 kilopascal. Por lo tanto, esta presión sería 333 menos 101, pues sería 232 kilopascal. Esta es la presión que va a tener el aire dentro del neumático cuando la temperatura aumentó. Por eso es que es recomendable que chequeemos la presión de aire en los neumáticos
con temperaturas bajas, o sea, cuando está la temperatura ambiente antes de que aumente esa temperatura. Y por lo tanto hay que ser también cuidadoso con no pasarnos de la presión permitida en los neumáticos, pues pueden generarse accidentes desagradables cuando la presión dentro del neumático aumenta con el aumento de la temperatura.